Una niña mendiga, invisible para el mundo, arriesgó su propia vida para salvar al hijo de un millonario de un secuestro brutal. Pero lo que este hombre poderoso hizo a cambio, nadie podría imaginar. Antes de comenzar, no te olvides de suscribirte al canal y comenta desde dónde nos estás viendo. Ahora, vamos a la historia. Las calles de Guadalajara eran frías e implacables, especialmente durante las largas noches de invierno. El cielo estrellado apenas lograba iluminar las aceras llenas de baches y los oscuros callejones, donde la sombra del miedo se anidaba en cada esquina. Sofía, una niña de apenas 8 años, caminaba con pasos cautelosos, sus pequeños pies descalzos apenas tocando el suelo helado. El frío penetraba en sus huesos, y aún así, mantenía la cabeza erguida, una actitud de valentía que contrastaba con su fragilidad. La ropa que llevaba puesta eran solo trapos, remiendos de un pasado que no lograba recordar. El tejido, viejo y descolorido, apenas la protegía del viento cortante. Con cada respiración, el aire helado le dolía en el pecho. Pero Sofía había aprendido a soportar el dolor. Ya había pasado demasiado tiempo en las calles como para dejarse abatir por cualquier adversidad. Las migajas que encontraba eran su sustento, y la necesidad de sobrevivir siempre hablaba más alto que el cansancio. Vagaba por las calles, sus ojos castaños escrutando la basura en busca de algo comestible. A veces, un trozo de pan aún fresco caía de una bolsa o un resto de comida olvidada en el fondo de un recipiente. El hambre constante la acompañaba como una sombra, pero la niña también era astuta. Había aprendido que las personas solían ignorarla, que el mundo de los adultos era indiferente a sus necesidades. A nadie le importa, pensaba. Mientras revolvía un basurero al lado de un bar, Sofía escuchó risas y los ecos de voces animadas provenientes del interior. Era un grupo de personas bien vestidas, divirtiéndose, sin darse cuenta de la niña a pocos metros. Sintió el apretón en el estómago y la tristeza se instaló en su pecho. Los rostros alegres le recordaban lo que no tenía: familia, amor, protección. ¿Por qué no puedo tener eso?, se preguntó en silencio, sabiendo que las respuestas nunca llegarían. El dolor de la soledad era profundo, y las noches eran aún más difíciles. Cuando el sol se ponía, la oscuridad se apoderaba de cada rincón, y Sofía buscaba refugio en cualquier caja de madera que encontrara. Allí, en medio del olor a madera podrida y el eco distante de pasos en la acera, intentaba acurrucarse, cubriendo su cuerpo delgado con lo poco que tenía. Era un lugar poco seguro, pero era todo lo que conocía. La luz del sol se estaba poniendo sobre Guadalajara, tiñendo el cielo de naranja y rosa, cuando Alejandro, un niño de 10 años, salía de la escuela. Le encantaban esos momentos al final de las clases, cuando el olor de los tacos vendidos en los puestos alrededor de la escuela se mezclaba con la animación de las conversaciones de los amigos. Hijo de uno de los hombres más ricos de México, su vida estaba llena de comodidad y privilegios. Vivía en una mansión, rodeada de un extenso jardín y con más empleados de los que podía contar. Para él, la vida siempre tenía un sabor dulce, pero había algo que lo inquietaba: el abismo que lo separaba de la realidad de los niños que vivían en las calles. Mientras caminaba, pensaba en cómo podría hacer la diferencia, pero pronto ese pensamiento fue interrumpido por una sensación de incomodidad. Alejandro notó una furgoneta oscura estacionada un poco más adelante, con 2 hombres dentro, que parecían observarlo con una mirada penetrante. El corazón del niño se disparó. Intentaba ignorar la extraña sensación, pero la adrenalina comenzó a correr por sus venas. Tan pronto como pasó junto a la furgoneta, los hombres salieron rápidamente del vehículo, bloqueando su camino. Chico! ¡Ven aquí!, ordenó uno de los hombres, su voz áspera y amenazante. El otro se acercó, con una sonrisa maliciosa en el rostro, mientras Alejandro retrocedía instintivamente, el pánico apoderándose de su pequeño cuerpo. «No. ¿Qué quieren?», preguntó Alejandro, tratando de mantener la voz firme, pero el temblor en sus manos delataba su miedo. «Vamos, sube a la furgoneta»,
Solo queremos hablar contigo, insistió el hombre, extendiendo la mano en dirección al niño. Alejandro comenzó a gritar, su voz resonando por las calles, pero los secuestradores parecían determinados, ignorando sus súplicas. ¡Ayuda! ¡Alguien, por favor!, gritó, la garganta ardiendo por el esfuerzo. La desesperación lo dominaba, y sabía que necesitaba actuar rápido. Mirando a su alrededor, vio a algunas personas a cierta distancia, pero nadie parecía prestar atención a la escena. Fue entonces cuando, de una esquina, apareció una figura que Alejandro nunca podría imaginar que cambiaría su destino. Sofía, la niña mendiga, observaba desde lejos, sus ojos brillando con una mezcla de temor y determinación. Ella había visto la confrontación y la urgencia de la situación la impulsaba a actuar, a pesar de los riesgos. Con un corazón más fuerte que su pequeño cuerpo, comenzó a correr hacia la furgoneta. ¡Eh! ¡Suéltalo! ¡No lo toquen!, gritó Sofía, su voz alta y firme, sorprendiendo incluso a sí misma. La desesperación la impulsó hacia adelante, y en sus manos sostenía una piedra, un arma improvisada que esperaba que fuera suficiente para intimidar a los secuestradores. Los hombres se giraron, sorprendidos por la aparición repentina de la niña. ¿Qué quieres, niñita?, se burló uno de ellos, pero Sofía no se dejó intimidar. Si no lo sueltan, voy a lanzar esta piedra contra el vidrio de la furgoneta, amenazó, levantando la piedra por encima de su cabeza, su corazón latiendo a 1000 por hora. La adrenalina corría por sus venas, y por primera vez se sentía poderosa. Alejandro, aturdido, observaba a esa niña que, en pocos segundos, logró reunir más coraje del que él imaginó que tenía. Una ola de esperanza lo invadió. Tal vez no estaba solo en ese momento. La tensión en el aire era palpable, y los secuestradores intercambiaron miradas nerviosas. «Vámonos, es solo una cría», dijo el otro hombre, con un tono de ira en la voz. Pero, mientras volvían a subir a la furgoneta, Sofía no retrocedió. Mantuvo la piedra en alto, lista para actuar si se acercaban de nuevo. La furgoneta arrancó rápidamente, los neumáticos chirriando al alejarse. Alejandro se quedó paralizado por un momento, sintiendo el peso de la situación aún flotando en el aire. Con la furgoneta de los secuestradores desapareciendo en la esquina, Alejandro aún estaba paralizado, el corazón latiendo acelerado en su pecho. Miró a Sofía, la niña que, con su valentía desprevenida, lo había salvado de un destino aterrador. Su expresión estaba marcada por la tensión, y un leve temblor aún recorría su cuerpo delgado. Podía percibir que, a pesar de la bravura momentánea, el miedo había dejado sus marcas. «Tú realmente me salvaste», dijo Alejandro, acercándose a ella con cautela, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera asustar a esa pequeña heroína. «No sé cómo agradecerte. Fuiste increíble». Sofía lo miró, su mirada marrón profunda, repleta de sentimientos que no sabía cómo expresar. Sin embargo, la inseguridad la envolvía. «Solo hice lo que pude. No soy una heroína», respondió, la voz casi un susurro, mientras desviaba la mirada, sintiéndose incómoda con la atención. La timidez la hacía encogerse un poco, como si quisiera esconderse detrás de su propio cuerpo. «Pero lo fuiste. Si no fuera por ti, podría...» Dudó, la imagen de los hombres y la furgoneta aún fresca en su mente. «Realmente eres muy valiente. ¿Por qué estabas allí? ¿Vives cerca de aquí?» Sofía dudó, el peso de sus propias experiencias atascado en su garganta como un nudo. «Solo... estaba pasando», dijo rápidamente, sin querer profundizar en su realidad. La idea de contar sobre su hogar, o la falta de él, parecía una carga demasiado pesada para llevar en ese momento. «Deberías irte. Es mejor que te vayas», insistió, la preocupación en su voz. La última cosa que quería era ser el centro de atención, especialmente de alguien como Alejandro, que parecía tener un mundo completamente diferente al suyo. Pero, ¿y si vuelven? «No puedo dejarte aquí sola. Vamos a mi casa»,
Será seguro y podrás comer algo, dijo Alejandro, la determinación en su tono creciendo. Se sentía culpable por su propia vida de privilegios, mientras Sofía enfrentaba las calles sola. Por favor, déjame ayudarte. Sofía lo miró, una batalla interna desarrollándose en su corazón. La idea de ir a la casa de alguien que tenía tanto, alguien que podría ofrecerle una comida caliente y un lugar seguro, era tentadora. Pero la desconfianza la dominaba. No sabes nada de mí, replicó, su voz más firme. Y no quiero problemas, es mejor que me vaya. Sé que tienes tus razones, pero solo quiero ayudarte, insistió Alejandro, su mirada genuina. Por favor, no necesitas hablar mucho, solo ven conmigo, no tienes que estar sola. Ella mordió su labio inferior, sus esperanzas y temores mezclándose. El hambre que la acompañaba desde hacía días hizo que finalmente tomara una decisión. Está bien, pero solo hasta la esquina. No quiero que nadie me vea contigo, dijo, reacia, pero aceptando la invitación. Comenzaron a caminar juntos, y mientras avanzaban por las calles de Guadalajara, Alejandro intentaba entablar conversación. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó, tratando de romper el hielo. Sofía, respondió, su voz casi inaudible, y luego guardó silencio nuevamente, manteniendo los ojos fijos en el suelo. Muy bonito. Sofía, ¿te gusta la escuela?, preguntó, tratando de entender más sobre su vida. No voy a la escuela, respondió, la verdad saliendo de su boca como una flecha. No se puede ir cuando se vive en las calles. Alejandro quedó perplejo. ¿Cómo así? ¿No tienes una familia? No, yo no tengo a nadie, dijo ella, la tristeza invadiendo su mirada. Solo vivo por ahí, tratando de sobrevivir. El peso de las palabras era como un ancla en su corazón, pero no quería profundizar en el dolor. La verdad era que Sofía se había acostumbrado a esconderse detrás de muros invisibles, y abrirse a alguien, aunque fuera un poco, era un desafío. Eso es tan injusto, dijo Alejandro, sintiendo una ola de compasión. Quería proteger a esa niña, quería darle todo lo que jamás tuvo. Pero las diferencias entre ellos eran inmensas, y no sabía cómo cerrar esa brecha. Deberías tener un hogar, un lugar donde puedas sentirte segura. Sofía sacudió la cabeza, consciente de que su realidad no cambiaría tan fácilmente. La vida no es así, no es fácil como parece, respondió, la frustración mezclándose con la aceptación. Al llegar a la mansión de los Martínez, la grandiosidad del lugar era innegable. Los grandes portones de hierro forjado se abrían a un jardín exuberante, donde flores de colores vibrantes danzaban al viento bajo la luz de la luna. La casa, con sus paredes de piedra y amplias ventanas, exhalaba un aire de seguridad y riqueza. Pero en ese momento, todo lo que importaba era la aprensión que flotaba en el aire. Tan pronto como Alejandro cruzó el vestíbulo, notó la tensión en los ojos de su padre, don Carlos Martínez. El hombre, con su porte imponente y expresión grave, estaba rodeado de seguridades y empleados que hablaban nerviosamente entre sí. La preocupación estampada en su rostro era evidente. Había recibido noticias sobre el intento de secuestro, y la idea de que su hijo podría haber sido llevado lo aterrorizaba. «¡Alejandro!», exclamó don Carlos corriendo hacia su hijo. La expresión de alivio al ver a su niño a salvo fue rápidamente reemplazada por la incertidumbre al notar que no estaba solo. «¿Quién es esta niña?», preguntó, con la voz firme y directa, pero con un leve temblor de preocupación. Alejandro respiró hondo, aún sintiendo la adrenalina de los eventos recientes. «Papá, ella es Sofía. Ella me salvó. Los hombres estaban tratando de llevarme, y ella apareció y gritaba a ellos», comenzó a explicar, la emoción transpareciendo en sus palabras. «Si no fuera por ella yo, no sé qué habría pasado». Don Carlos fijó su mirada en la niña, que se mantenía un poco detrás de Alejandro, pareciendo asustada y avergonzada. Podía ver que Sofía era solo una niña, su rostro delgado y sucio reflejando una vida de dificultades que apenas podía imaginar.
Sin embargo, la valentía con la que había intervenido en la situación no pasó desapercibida. «Sofía, ¿es cierto? ¿Realmente hiciste eso?», le preguntó, su voz ahora más suave, tratando de hacer que la niña se sintiera cómoda. Sofía dudó, la mirada fija en el suelo como si el suelo pudiera tragársela. «Sí, señor. Yo solo no podía dejar que se lo llevaran», respondió, la voz baja, pero cargada de una fuerza que contradecía su apariencia frágil. El simple acto de hablar parecía exigir toda la valentía que había reunido. Don Carlos observaba cada reacción de ella, tratando de comprender a la niña que tenía delante. «¿Estabas sola? ¿Por qué no estás en casa con tu familia?», indagó, su preocupación intensificándose. Para la mente de un padre, la idea de una niña tan joven sola en las calles era angustiante. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero rápidamente las apartó, sin querer mostrar debilidad. «No tengo familia. Fui abandonada cuando era bebé. Yo viví en un orfanato hasta que me expulsaron. Desde entonces estoy en las calles», comenzó, su voz empezando a fallar. «Es difícil. A veces no tengo comida y...». Las palabras se perdieron en un nudo en la garganta. «Solo hago lo que puedo para sobrevivir». En la espaciosa cocina de la mansión, el aroma de comida casera llenaba el aire, pero Sofía aún estaba atrapada en sus propios pensamientos, la inseguridad aferrándose a ella como una sombra. Tan pronto como se sentó a la mesa junto a Alejandro, el silencio era casi palpable. Ella miraba el plato humeante frente a sí, pero su mente estaba lejos, viajando por recuerdos que preferiría olvidar. Don Carlos, al percibir la ansiedad de la niña, decidió ser amable. «Sofía, si te sientes cómoda puedes contarnos un poco más sobre ti. No te preocupes, estamos aquí para escuchar», dijo, con un tono suave y acogedor. Sofía dudó. La lucha interna entre el deseo de abrirse y el miedo a recordar los momentos difíciles se manifestaba en su mirada. Pero al ver la expresión genuina de preocupación en el rostro de don Carlos y la expectativa de Alejandro, algo dentro de ella comenzó a soltarse. Con un profundo suspiro, comenzó a hablar, su voz temblando levemente mientras las palabras fluían. «Fui abandonada cuando era solo un bebé», comenzó, el dolor resonando en su voz. «Me dejaron en un orfanato. No recuerdo a mis padres. Nunca supe quiénes eran, por qué me dejaron allí. El orfanato debería ser un lugar seguro, pero...». Se detuvo por un momento, el recuerdo de su infancia solitaria invadiendo su mente. Las personas allí eran duras. Algunas cuidaban de nosotros, pero muchas veces éramos solo números. No tenía a nadie. Nadie que me llamara familia. Alejandro escuchó cada palabra con atención, su corazón apretándose al imaginar la soledad de esa niña. Nunca había pensado que la vida pudiera ser tan cruel, tan injusta para una niña tan pequeña. «Sofía, eso debió ser muy difícil», murmuró, con una mirada triste. Ella asintió, pasando la mano por su cabello desordenado. «Cuando tenía 5 años, me expulsaron del orfanato. Dijeron que tenía mal comportamiento. Solo quería ser escuchada, pero no querían saber de mí. Desde entonces estoy sola, viviendo en las calles. Cada día es una lucha. A veces encontraba comida en la basura. Otras veces solo tenía que esperar a que alguien me diera algo. Y siempre está el miedo. Miedo de los adultos que podrían hacerme daño». La voz de Sofía temblaba, y una lágrima solitaria rodó por su rostro. No quería estar sola, pero no tenía elección. Aprendí a protegerme, a no confiar en nadie. Pero eso también es solitario. Solo quiero tener a alguien que se preocupe. Don Carlos sintió un nudo en la garganta al escuchar la historia de la niña. Ahora entendía que, a pesar de su corta edad, Sofía había enfrentado más desafíos que muchos adultos. Era una guerrera, una sobreviviente, y la fuerza que demostraba era admirable. «Sofía, eres tan fuerte. No puedo imaginar lo difícil que debió ser para ti»,
dijo, con la voz entrecortada por la emoción. Estamos aquí ahora, y no necesitas pasar por esto sola. Estás a salvo. Alejandro, en silencio, observaba a la niña con una nueva perspectiva. Recordaba sus propias preocupaciones, cosas que ahora parecían tan triviales en comparación con lo que Sofía había enfrentado. Nadie debería pasar por esto, murmuró, la tristeza pesando en su corazón. No sabía que niños tan jóvenes podían vivir así. Eres realmente increíble, Sofía. Los elogios la sorprendieron, y por un breve momento, sintió un calor reconfortante en su pecho, algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Gracias, dijo tímidamente, su mirada encontrándose con la de Alejandro. Pero solo hice lo que tenía que hacer. Aprendí a luchar por mí misma. Y nosotros queremos luchar por ti ahora, dijo don Carlos, con una voz firme pero suave. Puedes ayudarnos a entender cómo podemos hacerlo. Si quieres, puedes quedarte aquí con nosotros. Vamos a cuidar de ti, y podemos intentar encontrar un camino mejor para tu futuro. Sofía sintió la esperanza creciendo dentro de ella, una emoción que no conocía desde hacía tanto tiempo. Las palabras de don Carlos y la bondad en los ojos de Alejandro hacían que su corazón latiera de una manera nueva y revitalizante. No quiero ser una carga. No sé si merezco esto, confesó, la vulnerabilidad en su voz revelando la fragilidad que existía bajo su valentía. No eres una carga. Eres una amiga ahora, y los amigos se ayudan mutuamente, respondió Alejandro, la sinceridad en sus palabras, iluminando su rostro. Por favor, no tengas miedo de aceptar la ayuda. Estamos aquí para ti. El peso de la soledad que siempre la había acompañado comenzó a disiparse, y por primera vez, Sofía se permitió imaginar un futuro diferente. La idea de no tener que enfrentar el mundo sola era aterradora y emocionante al mismo tiempo. Está bien, dijo, la voz un poco más fuerte. Si realmente quieren ayudarme, acepto. Pero no sé cómo será. Después de escuchar la conmovedora historia de Sofía, don Carlos sintió una ola de emociones intensas. La valentía de esa niña, que enfrentaba la vida sola en las calles, contrastaba con la fragilidad de su infancia. Necesitaba un momento para procesar todo lo que había oído, para entender cómo podría hacer la diferencia en su vida. Con un asentimiento, se levantó de la mesa, la expresión de preocupación aún grabada en su rostro. Solo necesito un tiempo para pensar, dijo, sus palabras cargadas de un peso emocional. Estaré en mi oficina si me necesitan. Alejandro observó a su padre salir, aún en shock por lo que acababa de aprender. El silencio en la cocina era denso. Miró a Sofía que, sintiéndose avergonzada y incómoda, comenzó a moverse en su silla. Lo siento por haber causado tantos problemas, dijo ella, la voz casi un susurro. No quería esto. Si estoy molestando, puedo irme. No, no necesitas hacer eso, intervino Alejandro de inmediato, la urgencia en su voz evidente. No estás molestando a nadie. De hecho, hiciste algo increíble, y mi vida sería muy diferente si no fuera por ti. No podemos simplemente dejarte ir ahora. Sofía lo miró, su mirada mezclando gratitud e inseguridad. Pero, solo soy una niña que vive en las calles. No pertenezco a este lugar. No quiero ser una carga. No sé cómo agradecer, pero no quiero causar más problemas. Alejandro sacudió la cabeza sin aceptar sus palabras. No eres una carga. Eres la razón por la que estoy aquí ahora, a salvo. Si no fuera por ti, no sé qué habría pasado. Por favor, quédate. La casa es grande, y siempre hay espacio para alguien más. No necesitas tener miedo. Sofía sintió una ola de confusión mezclada con una nueva esperanza. La adrenalina de haber salvado a Alejandro aún pulsaba en sus venas, pero la realidad de su situación comenzaba a alcanzar su corazón. Pero, ¿y si se arrepienten? Si hago algo mal. No quiero ser echada de nuevo, dijo ella, la vulnerabilidad en su voz expuesta como una herida abierta. No harás nada mal.
Nadie está aquí para echarte, insistió Alejandro, la sinceridad en su tono penetrando a través de sus inseguridades. Eres especial, y todos tenemos derecho a tener un lugar seguro. Puedes sentirte en casa aquí. La mirada de Sofía buscó la de él, y una chispa de esperanza comenzó a brillar en sus ojos. Pero la inseguridad aún la dominaba. ¿Y si no sé cómo ser una buena amiga? ¿Y si no les gusto?, preguntó ella, su voz casi inaudible. Para eso estamos aquí, para aprender juntos, respondió Alejandro con una sonrisa genuina. Nadie necesita ser perfecto. Solo necesitas ser tú misma. En ese momento, don Carlos volvió. Entró en la cocina con un semblante más sereno, claramente habiendo reflexionado sobre la situación. «Sofía», comenzó él, con voz suave y alentadora. «He pensado mucho en lo que compartiste. Tu historia es profundamente conmovedora, y quiero que sepas que eres bienvenida en nuestra casa, si así lo deseas». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y Sofía lo miró, incrédula. «¿Usted quiere que me quede aquí?» Su voz estaba cargada de duda. «Sí, quiero. Quiero darte la oportunidad de tener una vida mejor. Te lo mereces. Nadie debería pasar por todo lo que has pasado», respondió don Carlos sinceramente, su mirada intensa y llena de empatía. «Aquí tendrás un hogar, un espacio para crecer y un lugar donde podrás sentirte segura. Si así lo deseas, por supuesto». Sofía estaba aturdida. La idea de tener un hogar, de no tener que vivir más en las calles, parecía tan lejana que era casi surrealista. Miró a Alejandro, que la observaba con esperanza, y luego a don Carlos, cuyas intenciones eran genuinas. «Yo no sé qué decir», respondió finalmente, la voz entrecortada por la emoción. «No quiero causar problemas, pero tampoco quiero volver. No sé qué hacer». «No necesitas decidir ahora», dijo don Carlos con calma. «Piensa en ello. Tendremos todo el tiempo del mundo, y puedes quedarte aquí, aunque sea por un tiempo, hasta que te sientas cómoda. Solo quiero que sepas que la puerta está abierta para ti». Sus palabras, llenas de calor y comprensión, tocaron algo profundo dentro de Sofía. Nunca había conocido una bondad tan genuina antes. La posibilidad de un nuevo comienzo la envolvió como una manta cálida, y la idea de un hogar comenzó a parecer menos un sueño y más una realidad tangible. Sofía miró a los ojos de él, tratando de descifrar sus intenciones. Era difícil creer que alguien estuviera genuinamente interesado en su bienestar. Los muros que había construido a lo largo de los años parecían tan sólidos, tan impenetrables. «Pero ¿y si no sé cómo ser una niña normal? ¿Y si fracaso? ¿Y si no encajo aquí?», preguntó, su voz temblorosa mientras las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Alejandro, que estaba observando la batalla interna de su amiga, se inclinó hacia adelante, colocando su mano sobre la de ella en la mesa. «Sofía, no necesitas esforzarte por encajar. Seremos amigos. Prometo que haré todo lo posible para que te sientas segura y acogida. Puedes ser tú misma aquí», dijo, la determinación en su voz reflejando la sincera amistad que crecía entre ellos. Sofía sonrió levemente. El calor de las palabras de Alejandro la confortaba, pero la duda aún persistía. «Solo necesito un tiempo para pensar», dijo, las lágrimas corriendo por su rostro. La idea de aceptar la oferta de don Carlos era abrumadora, pero algo dentro de ella pulsaba con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, podría ser diferente esta vez. Don Carlos asintió, comprendiendo la necesidad de Sofía de procesar todo lo que estaba sucediendo. «Claro, querida. No hay prisa. Puedes tomarte el tiempo que necesites. La casa es tuya, y espero que sientas que puedes integrarte a ella cuando estés lista», respondió, una sonrisa gentil en los labios. «Me aseguraré de que tengas todo lo que necesites durante este tiempo». Sofía se secó las lágrimas con el dorso de la mano, un gesto simple, pero significativo. «Gracias», murmuró, la gratitud comenzando a brotar en el fondo de su corazón.
Nunca pensé que tendría a alguien que se preocupara. Ya no estás sola, Sofía, dijo Alejandro, su voz cálida y alentadora. Estamos aquí para ti, solo necesitas permitirte creer en eso. Ella miró a los dos, don Carlos y Alejandro, sintiendo una mezcla de emociones. La sensación de seguridad que comenzaba a instalarse en su corazón era nueva, pero también llena de incertidumbres. Lo intentaré, prometió, la voz aún vacilante, pero la determinación comenzando a surgir. Intentaré creer. Después de una noche de reflexión, donde las paredes de la habitación de caja parecieron transformarse en un laberinto de recuerdos y miedos, Sofía despertó con un nuevo sentimiento palpitando dentro de ella. La idea de mudarse a la mansión de don Carlos, una propuesta que antes parecía un sueño lejano, ahora se convertía en una posibilidad tangible. Con una mezcla de ansiedad y esperanza, decidió aceptar la oferta. Cuando llegó a la mansión a la mañana siguiente, una sensación de surrealismo la envolvió. El sol brillaba intensamente sobre las flores vibrantes que adornaban el jardín, y la gran puerta de entrada se abrió para revelar un mundo que solo había imaginado. Don Carlos la esperaba con una sonrisa acogedora. «Bienvenida a tu nueva casa, Sofía», dijo él, con su voz cálida. Ella entró dudosa, observando cada detalle de la mansión. Las paredes eran altas y estaban decoradas con cuadros de paisajes y retratos, y el suelo estaba cubierto por azulejos brillantes que reflejaban la luz del sol. «Esto realmente es increíble», murmuró, el asombro evidente en su expresión. Nunca en sus sueños más audaces podría haber imaginado que un lugar así existiera para ella. «Te voy a mostrar tu habitación», dijo don Carlos, conduciéndola por un amplio pasillo. Sofía lo siguió, con el corazón acelerado en su pecho, mientras la ansiedad y la emoción se mezclaban. Al abrir la puerta de una de las habitaciones, él reveló un espacio grande y luminoso, decorado con muebles nuevos y una cama enorme, cubierta con sábanas blancas. «Esta es tu habitación. Puedes hacer de ella lo que quieras». Sofía se quedó paralizada, la visión de la habitación dejándola sin palabras. Es tan bonita», finalmente logró decir, su mirada moviéndose de un rincón a otro. El espacio era acogedor, y la idea de tener un lugar así para ella misma era inimaginable. «Y hay muchas cosas que puedes hacer aquí. Si quieres, podemos decorarla juntos», sugirió don Carlos con un tono alentador. «Es importante que te sientas en casa». Sofía asintió, pero la timidez la envolvía como un manto pesado. «Yo puedo intentarlo». La idea de personalizar la habitación la ponía nerviosa, pero al mismo tiempo emocionada. Después de acomodarse, don Carlos la presentó a los empleados de la casa, que la recibieron con sonrisas amables y palabras cálidas. «Esta es Ana, que se encarga de la cocina, y este es Miguel, el jardinero», presentó él. Cada uno de ellos saludó a Sofía con respeto, y la bondad en sus miradas era casi abrumadora. Sofía no estaba acostumbrada a este tipo de trato. Había algo casi desconcertante en darse cuenta de que las personas podían ser tan amables sin esperar nada a cambio. Forzó una sonrisa, pero una parte de ella aún dudaba en creer que merecía esa atención. «Gracias», murmuró, tratando de ocultar la confusión que sentía. Alejandro, que observaba desde lejos, decidió acercarse. Sonreía, claramente emocionado de tener a Sofía allí con él. «¿Qué te pareció tu habitación?», preguntó, con el entusiasmo evidente en su voz. «Es increíble», respondió ella, aún un poco tímida. «Pero es todo tan diferente». «Lo sé. Es como vivir en un cuento de hadas, ¿no es así?», bromeó él, tratando de aliviar la tensión que ella parecía sentir. «Te acostumbrarás, y estaré aquí para ayudarte, siempre que lo necesites». A pesar del apoyo sincero de Alejandro, Sofía aún se sentía reservada. La felicidad que experimentaba iba acompañada de un profundo miedo a que todo esto pudiera terminar rápidamente, como un sueño que se deshace al despertar. «¿Y si esto no dura?», pensó.
el miedo a perder esta nueva vida acechándola. En el fondo, quería creer que podría ser feliz, pero las cicatrices del pasado eran difíciles de ignorar. La idea de confiar en nuevas personas, de abrir su corazón nuevamente, parecía un desafío monumental. Los recuerdos de la soledad y el abandono la mantenían en alerta, y aun en medio de la amabilidad, había una voz interna que susurraba dudas. «Vamos a explorar la casa más tarde», sugirió Alejandro, rompiendo su pensamiento. «Hay una sala de juegos increíble, y quiero que la veas. Te va a encantar». Sofía lo miró. Su sonrisa era contagiosa, pero la hesitación aún estaba presente en su mirada. «Está bien, intentaré», respondió, aún luchando contra la timidez que le impedía abrirse completamente. Mientras Sofía comenzaba a explorar la mansión, cada paso la llevaba a un nuevo mundo de maravillas que la dejaban en estado de perplejidad. Los pasillos estaban adornados con cuadros impresionantes, cada uno contando una historia que ella solo podía imaginar. Los paisajes vibrantes y los retratos de personas elegantes parecían moverse, cobrando vida bajo la mirada de Sofía, que nunca había visto nada tan magnífico. Los muebles eran imponentes, hechos de maderas finas y cubiertos por tapizados lujosos que parecían invitarla a tocar y sentarse. «Esto es realmente como en una película», pensó, admirando la belleza a su alrededor. Pero, al mismo tiempo, una sensación de desubicación la envolvía. Era como si estuviera viviendo un sueño del cual no podía apropiarse. «No pertenezco a este lugar», pensó, mientras observaba la gran escalera que se erguía frente a ella, sus escalones suaves y pulidos, reflejando la luz que entraba por las ventanas. Al salir al jardín, Sofía se quedó sin aliento. Una piscina enorme brillaba bajo el sol, rodeada de tumbonas y flores coloridas que parecían bailar al viento. El agua era de un azul profundo y acogedor, y ella se imaginó zambulléndose allí, libre de sus preocupaciones. Pero la visión pronto se disipó cuando la realidad la golpeó nuevamente. «No puedo hacer esto. No soy de este mundo», pensó, con el corazón apretado. Durante el almuerzo, la incomodidad de Sofía se intensificó. Cuando se sentó a la mesa, notó que los platos eran increíblemente diferentes de lo que estaba acostumbrada. Había una ensalada fresca con ingredientes que nunca había visto, platos de carne jugosa y guarniciones coloridas. El aroma de las especias y los condimentos la envolvió, haciendo que su estómago rugiera de hambre, pero una ola de vergüenza la detuvo. Mientras los demás conversaban animadamente, Sofía dudó, mirando el plato frente a ella. El miedo a no saber cómo comer correctamente, a no comportarse como debía, la hizo sentir como un pez fuera del agua. «¿Y si se dan cuenta de que soy diferente?», pensó, con las manos temblando ligeramente. Tomó el tenedor, pero la comida parecía más una obra de arte que algo que pudiera degustar. Don Carlos, atento a la expresión de Sofía, se dio cuenta de que ella estaba luchando por integrarse. La miró con una mirada amable y comprensiva. «Sofía, ¿por qué no pruebas un poco? La comida está deliciosa y quiero que la disfrutes», dijo él, con una voz suave que parecía guiarla a través de la incomodidad. Ella forzó una sonrisa tímida, pero su vacilación era evidente. «¿Yo? No sé si estoy lista para esto», respondió, la timidez en su voz casi palpable. Los ojos de los demás estaban en su dirección, y eso la ponía aún más nerviosa. «No te preocupes, querida, aquí todos somos una familia. No hay reglas estrictas, solo el deseo de que te sientas bien. Come lo que quieras, a tu ritmo», la animó don Carlos, sus palabras cargadas de aliento. Sofía miró a su alrededor, observando los rostros sonrientes y acogedores de todos en la mesa. No parecían juzgarla. Por el contrario, parecían genuinamente interesados en incluirla. Inspirando hondo, decidió que necesitaba intentarlo. Tomó un trozo de carne, colocándolo dudosa en su boca. El sabor era increíble, sazonado con especias que danzaban en su lengua. La sensación era nueva y agradable.
pero la inseguridad la hacía morder rápidamente y tragar, como si temiera que la comida pudiera desaparecer. «Esto es bueno, ¿no?», preguntó Alejandro, su sonrisa alentadora iluminando el ambiente. «Estoy feliz de que estés aquí, y puedes comer lo que quieras. No sientas vergüenza». Sofía asintió, pero la inseguridad aún la dominaba. No quería parecer hambrienta, pero la verdad era que la comida estaba deliciosa, y su cuerpo imploraba por sustento. Con un pequeño impulso, comenzó a comer un poco más, pero la vergüenza aún la hacía dudar entre cada bocado. Don Carlos la observaba atentamente, percibiendo la dificultad de la niña para adaptarse a la nueva vida. «Sofía, este es un lugar seguro, donde puedes relajarte y disfrutar de las cosas buenas de la vida. Aquí no hay presión, puedes ser tú misma», le recordó, sus palabras transmitiendo una sensación reconfortante. Sofía lo miró, una mezcla de gratitud y duda en su mirada. «Gracias, señor. Solo nunca he estado en un lugar así. Es todo tan diferente de lo que conozco», confesó, la vulnerabilidad a flor de piel. «Y para eso estamos aquí, para mostrarte que hay cosas buenas en este mundo. Estás en casa ahora, y estaremos a tu lado», respondió don Carlos, su sinceridad tocando el corazón de Sofía de una manera que nunca había sentido antes. Con el paso de los días, Sofía comenzó a adaptarse lentamente a su nueva vida en la mansión de los Martínez. La inmensidad del lugar aún la dejaba un poco aturdida, pero poco a poco se fue permitiendo explorar, con la ayuda de Alejandro, quien se había convertido en su amigo más cercano. El chico siempre tenía una sonrisa lista y una invitación animada, y su presencia traía un consuelo que Sofía no sabía que necesitaba. Cierta mañana, Alejandro la encontró en la sala de estar, observando el jardín a través de la ventana. «Sofía, vamos a jugar afuera», exclamó, con los ojos brillando de entusiasmo. Sofía dudó por un momento, pero la luz del sol y la idea de divertirse como una niña normal comenzaron a despertar una chispa dentro de ella. «Está bien, vamos», respondió, su voz un poco más firme, y una leve sonrisa comenzó a formarse en sus labios. Tan pronto como salieron al jardín, el olor de flores y hierba fresca la envolvió, y la libertad de la naturaleza parecía hacer magia en su corazón. Alejandro tomó una pelota y comenzó a correr, lanzándola hacia ella con una sonrisa contagiosa. «Vamos, Sofía, es solo una pelota, no tengas miedo», la animó. Sofía sostuvo la pelota, una risa involuntaria escapando de sus labios. La sensación de correr por la hierba, de sentir el viento en su cabello, era rejuvenecedora. Nunca había jugado así antes, no de una manera tan inocente y pura. «Puedo hacer esto», pensó, y al lanzar la pelota de vuelta a Alejandro, vio su sonrisa ampliarse aún más. Los dos corrieron de un lado a otro, riendo y jugando, mientras la vida a su alrededor se volvía más vibrante y llena de energía. Sofía se sentía viva, y los recuerdos de soledad que la atormentaban parecían disiparse, aunque solo por un breve momento. Estaban lejos, como ecos de una vida que ahora parecía distante. Después de un tiempo, cansados y felices, los dos se sentaron en la hierba, jadeantes y sonrientes. El cielo azul sobre ellos los envolvía como un manto protector, y Sofía sintió una paz que nunca había experimentado antes. Fue entonces cuando Alejandro se volvió hacia ella, con un brillo especial en los ojos. «Espera un minuto, tengo algo para ti», dijo, levantándose rápidamente y corriendo de vuelta a la casa. Sofía observó, un poco confundida pero llena de expectativa. Cuando Alejandro volvió, sostenía algo entre los dedos. Con una amplia sonrisa se acercó y extendió la mano para revelar una pulsera simple, hecha de pequeñas cuentas de colores. «Aquí, es para ti», dijo, la emoción evidente en su voz. «¿Una pulsera?», preguntó Sofía, levantando una ceja, admirando el pequeño regalo. No sabía exactamente qué decir. «Yo no puedo aceptar esto», balbuceó, el viejo miedo de estar ocupando espacio infiltrándose en sus pensamientos. «Puedes y debes»,
insistió Alejandro, colocando la pulsera en su mano. Quiero que sepas lo valiente que eres. Salvaste mi vida, Sofía. Esta pulsera es un recordatorio de que eres fuerte y mereces ser feliz. Nunca lo olvides, dijo, la sinceridad en su mirada tocándola profundamente. Sus palabras le hicieron sentir un calor en el corazón. Era como si la pulsera estuviera llevando no solo un regalo, sino también la fuerza y la amistad que se estaban formando entre ellos. Gracias, Alejandro, murmuró, la emoción comenzando a apoderarse de su ser. Es la cosa más bonita que he recibido. Sofía, con cuidado, se puso la pulsera en la muñeca. Al hacerlo, sintió un calor suave y reconfortante, como si la pulsera la estuviera abrazando, prometiendo que ya no estaba sola. Quizás pueda ser feliz aquí, pensó, la idea comenzando a establecerse en su mente. Ahora eres oficialmente parte del equipo, dijo Alejandro riendo, y Sofía no pudo evitar unirse a él, una risa pura escapando de sus labios. El juego continuó, pero ahora había una nueva capa de conexión entre ellos. Sofía no solo estaba jugando, estaba construyendo recuerdos, creando lazos que la hacían sentir que, finalmente, había encontrado su lugar en el mundo. A medida que el sol se ponía, lanzando una luz dorada sobre el jardín, una nueva esperanza comenzó a florecer dentro de ella. Un mes después de que Sofía se mudara a la mansión de los Martínez, su vida comenzó a estabilizarse. El calor de la amistad de Alejandro y la bondad de don Carlos la envolvían como una manta, y cada día parecía traer nuevas esperanzas y descubrimientos. Se estaba adaptando a la rutina, asistiendo a la escuela con Alejandro, participando en las comidas familiares, e incluso ayudando a Ana en la cocina con algunas tareas simples. La pulsera que Alejandro le había dado siempre estaba en su muñeca, un recordatorio constante de su valentía y del nuevo hogar que había encontrado. Sin embargo, en una mañana soleada, la tranquilidad de la mansión se vio sacudida por una serie de eventos inesperados. Don Carlos recibió una llamada urgente de un antiguo asociado, que le informó sobre una investigación en curso relacionada con el secuestro de Alejandro. El hombre tenía un tono serio, y la preocupación era evidente en su voz, haciendo que el corazón de don Carlos se acelerara. Necesitamos hablar, Carlos. Hemos descubierto que el secuestro fue parte de un plan mayor, dijo, la tensión en sus palabras, haciendo que la mente de don Carlos se agilizara. ¿Un plan mayor? ¿Qué quieres decir con eso?, indagó don Carlos, sintiendo un frío en el estómago comenzar a formarse. Nuestro informante supo que un ex empleado de tu empresa, despedido por robo, está detrás de esto. Sabe de la rutina de tu hijo y trató de secuestrarlo para extorsionarte, reveló el asociado, cada palabra como una hoja afilada cortando el aire. La ira y la impotencia se entrelazaban en el pecho de don Carlos. ¿Cómo pudo suceder esto? Pensé que habíamos tomado todas las medidas de seguridad necesarias. Recordaba la sensación de desesperación cuando se enteró del secuestro y cuánto había hecho para proteger a su hijo. Afortunadamente, Alejandro no estaba solo. La valentía de una niña está en el centro de todo esto. Sofía fue quien lo salvó, continuó el asociado, su voz cargada de respeto. Si no fuera por ella, la situación podría haber sido mucho más grave. Don Carlos sintió una mezcla de furia y alivio. La valentía de Sofía no solo había salvado a Alejandro, sino que ahora también era una luz en medio de la oscuridad que pesaba sobre su familia. Necesito hablar con ella, dijo, la determinación resonando en su voz. Ella necesita saber que su valentía hizo toda la diferencia. Tan pronto como terminó la conversación, don Carlos buscó a Sofía, que estaba en el jardín, cuidando las flores con Alejandro. Ella estaba riendo y jugando, y al ver a su padre acercarse, su expresión se transformó en curiosidad. «Sofía, ¿tienes un momento?», preguntó don Carlos, la preocupación y la seriedad en su tono, haciendo que Alejandro se detuviera y mirara a su padre. «Claro, señor. ¿Qué pasó?», respondió Sofía, notando la gravedad en el rostro de don Carlos. «Necesitamos hablar sobre lo que sucedió el día en que salvaste a Alejandro», comenzó él,
eligiendo cuidadosamente sus palabras. Recibimos información sobre el secuestro. Descubrimos que fue parte de un plan mayor, orquestado por un ex empleado de mi empresa, que fue despedido por robo. Intentó secuestrar a Alejandro para extorsionarme. Sofía se quedó en silencio, las palabras de don Carlos golpeándola como un puñetazo en el estómago. Yo no sabía eso, murmuró, la realidad de lo que había hecho comenzando a volverse más clara. Si no fuera por ti, no sé dónde estaríamos ahora. Actuaste con una valentía que pocos tienen, continuó don Carlos, la admiración en su voz evidente. No solo salvaste a mi hijo, sino que también nos alertaste sobre un peligro que estaba mucho más cerca de lo que imaginábamos. Las emociones comenzaron a desbordarse en Sofía, una mezcla de orgullo e inseguridad. Solo hice lo que pensé que era correcto, respondió, los ojos brillando con lágrimas. Pero ahora no eran lágrimas de miedo o inseguridad, sino de reconocimiento. No pensé que podría hacer tanta diferencia. Lo hiciste, Sofía, y debes saber que ahora eres parte de nuestra familia. Tu valentía no será olvidada, le aseguró don Carlos, una sonrisa sincera formándose en su rostro. Quiero que sepas que estamos protegiéndote a ti y a Alejandro con todas las medidas necesarias para que nada así vuelva a suceder. Mereces estar segura y feliz. Gracias, señor, dijo Sofía, la voz entrecortada. Solo quería ayudar. Y ayudaste más de lo que puedes imaginar. Ahora, necesitamos asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. Y lo haremos juntos, afirmó don Carlos. Se volvió hacia Alejandro, que observaba la escena con un orgullo radiante. ¿Y tú, hijo mío? También debes entender que la valentía viene en diferentes formas, como la de Sofía. Alejandro sonrió a Sofía, la admiración en su mirada clara como el día. Eres increíble, Sofía. Estoy tan feliz de que estés aquí con nosotros. Don Carlos miró a Sofía, el corazón lleno de gratitud y respeto por el coraje que aquella niña tan joven había demostrado, sabiendo ahora que no solo había salvado a su hijo, sino que también se había convertido en una parte vital de la familia. Sintió una ola de protección inundarlo. Sofía, comenzó él, con la voz firme y llena de sinceridad. Quiero que sepas que haré todo lo que esté a mi alcance para protegerte. Eres importante para nosotros, y quiero asegurarme de que tengas una vida feliz y llena de oportunidades. Las palabras de don Carlos tocaron el alma de Sofía de una manera que nunca había experimentado. Para alguien que había pasado la mayor parte de su vida sintiéndose invisible, escuchar a un hombre tan respetable declarar que ella era importante era un bálsamo para su corazón herido. Gracias, Señor. Yo nunca supe lo que era tener a alguien que se preocupara por mí, comenzó ella, la emoción comenzando a desbordarse en su voz. Pero ahora, al ver cuánto ustedes y Alejandro valoran mi presencia, siento que finalmente pertenezco a algún lugar. Don Carlos sonrió amablemente, reconociendo la vulnerabilidad de Sofía. Eso es todo lo que quiero, querida. Que te sientas en casa y amada. Lo único que te pido es que seas feliz y vivas tu infancia plenamente. No te preocupes por devolver nada. La felicidad es un regalo que todos merecen. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por el rostro de Sofía, y ella las limpió rápidamente, como si quisiera esconder cuánto estaba conmovida por las palabras de don Carlos. Prometo que haré lo posible para ser una buena hija, dijo ella, la sinceridad desbordando en cada sílaba. Quiero aprovechar esta oportunidad que me han dado. Quiero aprender, crecer y ser parte de esta familia. Y ya eres parte de nuestra familia, Sofía, respondió don Carlos, con una expresión de orgullo y cariño. Estamos aquí para apoyarte en todo lo que necesites. No estás sola más. Esta es tu casa y queremos que la sientas como tal. No dudes en expresar tus deseos y sueños. Son importantes. El consuelo en las palabras de don Carlos hizo que el corazón de Sofía se calentara. Quería creer que realmente estaba en un lugar donde podría ser vista y valorada.
El peso de la soledad que la había acompañado por tanto tiempo comenzó a disiparse, y la idea de tener una familia ahora parecía menos un sueño y más una realidad. Nunca supe cómo es vivir en un hogar de verdad, confesó ella, la vulnerabilidad en su voz casi palpable. Pero prometo que daré lo mejor de mí. Quiero ser alguien que traiga alegría a esta casa. Al hacer eso, ya estás contribuyendo, querida, respondió don Carlos, su mirada cálida y alentadora. La alegría viene de ser quien eres. No olvides que los momentos simples también son preciosos. Disfruta cada momento, cada risa, cada juego. Eso es lo que significa ser niño. Sofía asintió, sintiendo que con cada palabra de don Carlos, la confianza en sí misma comenzaba a florecer. Lo intentaré, prometió, el corazón latiendo con una nueva determinación. Quiero hacer esto. Y estaremos aquí para ayudarte en cada paso del camino, dijo Alejandro, acercándose para tomar la mano de Sofía, un gesto de apoyo que la hizo sonreír. Eres una parte esencial de nuestra vida, y estoy ansioso por ver lo que el futuro nos depara. Las palabras de Alejandro fueron una confirmación de que finalmente había encontrado un lugar donde podría prosperar, donde su valor era reconocido, y donde podría ser libre para soñar. Y mientras las lágrimas de gratitud aún brillaban en sus ojos, Sofía sintió una ola de esperanza crecer dentro de ella. Gracias, don Carlos. Gracias, Alejandro. Nunca olvidaré esto, dijo ella, la emoción desbordándose nuevamente en su voz. Estoy tan feliz de estar aquí. Prometo que daré lo mejor de mí para hacerlos sentir orgullosos. El día continuaba, pero la luz del sol parecía brillar aún más intensamente sobre la mansión de los Martínez. Y en ese momento, Sofía, la niña que una vez pensó que no tenía futuro, comenzó a creer que su historia finalmente estaba tomando un nuevo rumbo. Un rumbo lleno de amor y posibilidades. Sabía que aún había un camino por recorrer, pero ahora, a su lado, había una familia dispuesta a caminar con ella. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y deja tu like. Estas otras historias también te emocionarán. Haz clic para seguir viendo.